estamos? Buena tarde, bienvenidos. Poniendo aquí a la hora el reloj, pues es maniática, si eso no está en la hora me desespero. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buena tarde, la entrevista en TV Noticias 7.3, un momento para decantar la información, para conversar la noticia, porque si no se nos pasa en el día a día y no caemos en el fondo de las cosas. Tenemos este tema que es medio cíclico, ¿no? Cada cierto tiempo lo debatimos apasionadamente, bueno, también con la indignación que causa ahora casos como el de pequeñitas recién nacidas vulneradas. Nos acompaña esta tarde el doctor Víctor García Toma, abogado constitucionalista, exministro de Justicia y expresidente también del Tribunal Constitucional. Doctor García Toma, Rocío, buenas tardes. Bienvenido aquí a la entrevista. Vamos a ordenarnos con el tema de la pena de muerte, ¿le parece? Aunque hay muchos temas para conversar con usted esta tarde, pero ahora mismo estamos como estamos. ¿Es viable o no es viable la pena de muerte? Para que quede claro, clarito. Digamos, lo primero que tendría que llevarse a cabo es una reforma de la Constitución. O sea, ahora mismo no se puede. ¿Qué se tendría que hacer para que sea viable? Tendrían que darse dos pasos. El primero, la reforma de la Constitución, que plantea obtener en 2 legislaturas sucesivas 87 votos a favor. ¿Dos legislaturas? ¿Cuánto tiempo eso significa? En términos cronológicos es un año. Ya. Y de allí iniciar un discutible proceso de denuncia para salir del sistema interamericano. Porque nosotros, a raíz de haber suscrito la Convención Americana de Derechos Humanos, nos hemos comprometido a no aplicar la pena de muerte, sino salvo en el caso del delito de traición a la patria. ¿Ya? Más aún, en el año 94, luego de haberse aprobado esta Constitución, se hizo una consulta a la Corte Interamericana, y la Corte Interamericana ha sido muy clara. Ninguna norma nacional, ni siquiera de carácter constitucional, puede evadir el cumplimiento de esa responsabilidad constitucional, de esa responsabilidad de carácter internacional. Entonces, estos compromisos internacionales están por encima de la Constitución, que igual la tendría que reformarse, y eso tomaría por lo menos 2 años. Una vez, digamos, que ya nos salimos o reformamos la Constitución, ya estamos 2 años después, paralelamente se supone hemos denunciado estos temas internacionales, que ¿cuánto tiempo llevaría y cómo nos dejaría en la región? El tema de la aplicación de la condena de muerte en el Perú, particularmente en los casos de delitos tan execrables como el de la violación de menores, ya se ha dado en el Perú. Tenemos 2 antecedentes, digamos, como muestra de botón, como botón de muestra para darnos cuenta de los riesgos y los peligros. Un caso emblemático fue el caso del monstruo Armendáriz. Que no fue tal. Años después se develó que hubo un error judicial porque la niña en realidad murió atropellada. Y otro caso interesante fue la última ejecución que se produjo en el Perú por este delito, fue en el año 1970. A un individuo de apellido Ubildo Vázquez, que en efecto secuestró y mató a una niña de 11 años en Cajamarca. A lo largo del proceso, el pueblo indignado pedía ajusticiamiento popular. Recibía los calificativos que correspondían a un monstruo salvaje, asesino, criminal, etcétera. Cuando finalmente la justicia hizo su labor en el marco de la ley correspondiente y se le aplicó la condena de muerte, este individuo pasó de monstruo a santo. Y usted va a Cajamarca y va a encontrar que en el cementerio de Cajamarca la gente va a dejar ofrendas a Vázquez. Incluso hay procesiones populares. ¿Y por qué? Porque la gente tiene un sentimiento de rabia, de indignación cuando se producen estos hechos, pero luego se va al otro extremo. Se va al otro extremo, la compasión, la pena, y siempre queda la duda de si hubo, digamos, un acto de justicia, un buen asesoramiento legal. Y lo cierto y lo real es que, más allá de lo anecdótico, estos casos no solucionan el problema de fondo. Yo diría hoy, Rocío, que más que hablen los abogados y los políticos, quienes tienen que hablar son los psiquiatras, los médicos, los sociólogos, los antropólogos, los ecuadores, porque el problema no está en cómo castigamos a estos individuos a los que hay que castigar, sino cómo evitamos, cómo impedimos, cómo explicamos toda esta vorágine de sucesos que nos indican que estamos frente a un mal social,
mal moral Claro. y probablemente un tema de salud mental. Claro, ya eso es a lo que quería llegar. O sea, ya finalmente nos cambiamos la Constitución, nos salimos de todo, quedamos como parias internacionales denunciando y saliéndonos de todos los acuerdos y pactos y demás. Pero al final no solucionamos el tema de fondo. nada, porque esto se está desbordando, pero en vez de cerrar el caño vamos a poner trapeadores. Así O sea, ¿en qué momento nos vamos a sentar a ver qué es lo que está causando estos trastornos, estas perturbaciones y cómo finalmente encauzamos esta situación? Y además, Rocío, usted dijo algo que es muy cierto. ¿A dónde van estos proyectos? A donde han ido siempre, al olvido. Discutimos cíclicamente, como usted dijo, tomo sus palabras, cíclicamente discutimos sobre la aplicación de la pena de muerte. Nos acordamos de ella. Sorprender nuevamente con las mismas preguntas. Sí, pues. Y el debate es el mismo. El debate, digamos, no es un debate de calificaciones, de supuestos actos de pedir y exigir penas muy duras y rostros adustos. Pero no tratamos en seriedad el tema. Claro, pero ahora mismo, doctor, ya se están preparando proyectos de... ¿Qué va a pasar con esos proyectos? No va a pasar nada, porque le vuelvo a repetir, son 2 años de una... son 2 legislaturas, claro. Dos legislaturas, más la denuncia, todo el problema que le genera al país, digamos, la imagen, ¿no es cierto? Y al final otros problemas surgen y nos olvidamos de ese tema y lo reabrimos cada vez que se presenta una situación como esta. ¿Pero qué le parece si aprovechamos este revuelo, esta polvareda que se ha armado para ir sí a lo que se puede hacer, sobre lo que sí se puede legislar y a lo mejor hasta modificar? Porque entendiendo que se trata de estos sujetos, sobre todo violadores psicopáticos, ¿no? Que maquinan, hacen todo ahí un tema de seguimiento a la víctima y normalmente de manera sistemática violan y abusan, no se pueden resocializar. ¿Cómo van a salir esos sujetos a los 6, 8 años con beneficios que quien habrá firmado salen antes, ¿no? En lo que sí creo tenemos que estar todos de acuerdo es que no es posible que se genere un hecho de esta naturaleza y este hecho que quede impune. Ajá. Que ni la policía, ni el Ministerio Público, ni el Poder Judicial hagan su labor. Que se agraven las penas, sí, eventualmente, pero que finalmente la población sepa de que no hay impunidad y que esos individuos quedan apartados del seno de la sociedad para que no cometan más delitos. Pero no solamente es el tema de la violación, estamos viendo los casos de feminicidio, digamos, hay una espiral de violencia, ¿no es cierto? Como que la maldad inunda las relaciones coexistenciales y esa enfermedad es la que realmente deberíamos apuntar a tratar de resolver. Y ese ya no es un tema de leyes. Claro, ese es un tema, como usted dice, ya de salud mental y de otras políticas transversales, pero dentro de lo que comprenden las leyes me parece que sí se podría modificar el 170 para agravar esa pena. ¿Y qué pasa, doctor, con la cadena perpetua que no es tal? ¿Por qué se revisa los 35 años? Pero aún así, teniendo las penas más graves, si el personal jurisdiccional no cumple con su tarea, no lo hace de manera rápida, no lo hace de manera eficiente y aplica con firmeza la ley dentro del marco de la legalidad, entonces tampoco hemos avanzado. Claro. Claro, entonces queda esta sensación de impunidad, que es lo que usted refiere, y que ayer escuchaba a especialistas hablar que esta sensación de impunidad es también, les anima, ¿no?, a los agresores, a los violadores a arriesgar ciertas sus perturbaciones porque no les va a pasar nada, se sienten un poco por encima del sistema, se mueven en el Perú, en general, el que comete un delito, sea cual fuere, tiene unas ventajas. La primera ventaja es que probablemente nuestro sistema policial, nuestro sistema judicial, como no funciona adecuadamente, tiene un margen mayor para, digamos, enervar el destino de todo criminal, que debería ser la cárcel, ¿no? Ese ya es un primer factor. Segundo, que los criterios digamos, la gente hoy en relación al tema del delito se ha vuelto algo más laxa, ¿no?, más permeable. Salvo cuando se presentan estas cosas pues que son realmente ya escalofriantes, ¿no? Pero en general el tema de lo lícito y lo ilícito hoy en el Perú es algo mucho más poroso, ¿no? Se ve sobre todo, por ejemplo, con estas labores de emprenduría, es decir, no pago impuestos, invado la calle, meto la combi, ¿no?
que son, digamos, que son violaciones a la ley, pero bueno, no importa, no interesa, ¿no? Claro, me paso rojo, pero como nadie me vio, ya está, no pasa Entonces nada. eso está, creo, en toda la sociedad, ¿no? Bueno, y eso va pues derramándose y llegando a otros otros factores y al final estamos como y estamos. el Parlamento, cuando trata este tema o estos temas, en vez de darle altura, digamos, descendemos básicamente a las calificaciones, con lo cual tampoco colaboramos en tener un debate ordenado, alturado, serio. Y en todo caso, la ley que fuese, una ley razonable, inteligentemente bien hecha, ¿no? Ahora, que quede claro que nadie está defendiendo a los no, para violadores, nada, pero el Estado no puede estar pues al nivel de monstruos, ¿no? Y castigar con la misma perturbación que estos, que se lo merecen, totalmente de acuerdo, creo que hasta allí, sí. Pero hay pues formalidades que tenemos que seguir como gente civilizada, porque si no estaríamos al mismo nivel que estos perturbados. Se está hablando también de la castración química, doctor, pero esto, ¿en qué? Bueno, ese es un debate, ¿En qué sumaría? digamos, este es un debate que creo que puede darse. Debería, digamos, yo en principio no estaría en desacuerdo, porque no estamos suprimiendo una vida, y en todo caso lo que estamos es impidiendo, digamos, que este individuo, digamos, pueda, digamos, ser desbordado por apetitos incontenibles, porque me imagino que por ahí va la cosa, ¿no? Pero se ven tantas cosas y se viola de tantas formas que la castración química tampoco es que asegure que el sujeto ya no vaya a violar. O sea, eso no... Claro. No le quita la posibilidad de abusar de una persona. Pero el tema de la violación tiene que ver con otras formas, a diferencia de otras formas de violencia, tiene que ver con los actos de poder, ¿no es cierto? Ajá. Porque el violador es básicamente una expresión de abuso, de dominio del poder. Y ahí yo creo que, digamos, los médicos, los psiquiatras nos pueden dar mayores luces de cómo tratar, digamos, de que esos actos de abuso, de desborde del poder, no se den, o en todo caso no generen el daño a terceros, ¿no? Y es que claro, ¿no? En realidad nadie nace violador ni nadie nace abusador. Entiendo, no son enfermos mentales, simplemente que gente que no entiende de límites, que han tenido a lo mejor infancias violentas también, donde se ha naturalizado la violencia incluso de género, violencia familiar, y bueno, no sienten, ¿no? La culpa ni las consecuencias. Las políticas públicas tienen que darse, van a demorar de mediano y largo plazo. Ajá. Y ahora, hay que afrontar el tema de inmediato, por cierto, ¿no? Y volvemos a la misma tesis, es mayor eficiencia en la investigación policial, mayor celeridad de la impartición de la justicia y mayor drasticidad en la aplicación de la pena, ¿no? Como una medida de acompañamiento a lo que se supone es el trabajo de mediano y largo plazo, que son las políticas sociales, que es lo que tiene que bajar ese caldo de cultivo, que es lo que genera este tipo de monstruos, ¿no? Y claro, entonces, para ir subrayando cosas que vamos comentando, vamos a volver a hablar eventualmente de este mismo tema. Yo no sé si tenemos que hacer una infografía, ¿no, doctor? Algo para que la gente un poco ahí en cuadro cruzado pueda opinar. Se entiende la indignación, se entiende la desesperación de la gente. Estamos hablando de criaturas de días de nacidas, de meses de nacidas, y en ese sentido pues ya se pierde un poco. Pero que además se mezcla, porque digamos, estas han sido 2 semanas de horror, actos de feminicidio, digamos, violaciones, sicariato, es decir, se van sumando, y el ciudadano pues cada vez se siente más desolado, más se siente en territorio apache, ¿no? Claro. El peruano de hoy se siente en territorio apache, y cuando estamos frente a una situación hostil, lo que busca es defenderse utilizando también la violencia o que la use un tercero, claro, justamente porque ya estamos acercándonos a una especie de reino de la selva, ¿no? Claro. Que es justamente lo que tenemos que evitar. Claro, lo ha dicho perfectamente, me parece, porque no somos ciudadanos, no podemos olvidarnos de eso, y no podemos pues reaccionar tribalmente, ¿no? Saliendo con antorchas detrás de estos sujetos que se lo merecen eso. Y lo siguiente, pero tenemos que sentarnos a pensar también en las consecuencias de nuestros propios actos. Entonces, dejamos claro, de momento es inviable este tema constitucionalmente. Se pudiera, pero tardaría... Y que no soluciona el tema de fondo. 2-3 años, pero no soluciona el tema de fondo. Perfecto, lo dejamos ahí. Entonces, el tema de la pena de muerte. Vamos a pasar a otro tema, si le parece, doctor. Vamos al caso Orellana, que nuevamente está sonando.
Y bueno, no sé qué pasa con los implicados en este caso. Todos acaban, me parece, con afecciones, de pronto todos están enfermos y acaban en las clínicas y no donde debieran estar. Tenemos el caso de este señor vinculado también estaba en la piscina, ¿no? Debajo, ahí en el motor de la piscina. Que es un personaje conocido de muchos años, ¿no? Ajá, a ver, cuéntame. Incluso en una oportunidad se hizo un libro acerca de su vida, ¿no? Como era de ambulante a millonario, ¿no? Porque en efecto hay una primera etapa de su vida en la que se convierte en un hombre de origen muy humilde que logra con esfuerzo y con trabajo hacer una fortuna, digamos, interesante. Que puede ser la historia de muchos, en realidad, pero bueno. Luego va sufriendo mutaciones y cambios, ¿no? Fuertes, y finalmente ya aparece como una suerte de enviado o vicario de Dios, ¿no? Que eso, por supuesto, es una farsa. Ya esa es la última faceta de este individuo, que es la de haberse convertido en pastor, ¿no? Su propio hijo ha señalado que de pastor no tiene nada, pero bueno, ahí lo tenemos, de hecho, en esta última faceta que usted comenta, y haciendo sanaciones y demás, y al final, pues, el que va a necesitar la sanación va a ser él, porque al parecer se afectó de pronto y acabó en una ambulancia. Y tiene una asociación, pues, digamos, una especie de Sotil Cubillas, ¿no? Con el famoso Orellana, ¿no? Ya es una dupla, pues, para el crimen extraordinario, ¿no? Bueno, es tremendo este caso, ¿no? El caso Orellana ha sido ya estimado como caso complejo. Hay más de 20 investigados en esta red vinculada solo al pastor, y de pronto las iglesias evangélicas y demás están puestos en la mira porque han empezado a manejar una cantidad de dinero alucinante. ¿Será solo de diezmos? Pero habría que tampoco no generalizar, porque hay muchas, digamos, mucha actividad evangélica o adventista, digamos, honorable, correcta, fructífera, importante y valiosa para el país, ¿no? Entonces, habría que, digamos, distinguir. Probablemente algunas iglesias o algunos pastores o falsos pastores han generado esta situación, ¿no? Pero, bueno, no sería una figura desconocida para ustedes, los juristas, quiero decir, de pronto aprovecharse, ¿no? de la fe de las buena personas y demás para acabar haciendo actos delictivos. Digamos, la religión es un instrumento muy importante para la vida de las personas, pero a veces el fanatismo puede generar situaciones traumáticas, dañosas. E incluso han habido experiencias, no sé si usted se acuerda de los famosos niños de Dios en la década de los 70. Había un famoso todavía, pero bueno, había un famoso profeta Mo. Sí, Profeta Mo, Dios mío. Estamos hablando, pues, en el periodo hippie, ¿no? Entonces era una ¿Fue hippie, doctor? No, estoy hablando de la religión. ¿Pero por qué? ¿No? Podría serlo, por lo menos a nivel de música estamos. Pero este individuo hizo una cosa muy interesante, hizo una mezcla de rock, marihuana, sexo libre y religión. Entonces, digamos, era una iglesia para ser visitada, por lo menos. Estaba dentro de la propuesta de la época. Claro, y tuvo mucho éxito, ¿no? Porque captaba, digamos, primero pedía el amancebamiento con el líder, porque era una forma, digamos, de evangelización. Y luego que estas mujeres eran reclutadas, muchas de ellas eran muy guapas, eran enviadas como reclutadoras, ¿no? Para seguir captando... en plan impulsadora la chica. Claro, sí. Pero fíjese, esta iglesia fue proscrita en buena parte de América Latina, funciona ahora en Lima y es una iglesia, digamos, que ha logrado encontrar un camino y no es muy numerosa, pero... ¿Y qué fue el pastor Mo? Eso sí, la verdad que debe estar, me imagino, preso, ¿no? Porque ese es el lugar que le debería corresponder. Pero fue muy famoso en su época. Bueno, vamos a ver qué pasa con estos supuestos pastores que de pronto están manejando unas sumas exorbitantes de dinero y que pueden comprar estadios y demás. ¿No? Sí. Y ya va por el tema del lavado de activos. Estaremos atentos entonces, doctor García Tomás, para siempre su opinión informada respecto de esos asuntos que a veces nos sorprenden y no deberían, ¿no? Y le he visto muy entusiasmada con el famoso pastor Mo, ¿no? Así que vamos a preguntar qué ha pasado con él. Voy a googlear a ver qué fue de este tema. Pero entonces nos quedamos con lo comentado. Es inviable el tema de la pena de muerte ahora mismo y de serlo no va a solucionar
el problema de fondo. Así que a los amigos, colegas, no se trata de preguntar quién está a favor, quién está en contra para hacer ahí levantar las encuestas. No es un tema de mayoría ahora mismo, así que vamos a ordenarlo. Muchísimas gracias. Gracias doctor también, Víctor García Toma, constitucionalista, ha estado con nosotros en la entrevista. Nosotros nos vamos a ir a la pausa. Regresamos con más.